Bueno, le damos la bienvenida a todas las invitadas, invitados. Entonces, secretario, usted tiene la palabra. Señor presidente, primero decirle que no hay cuenta y que la tabla del día de hoy es continuar con el estudio de las indicaciones presentadas a los proyectos de ley en primer trámite constitucional que regulan el uso del plástico. Habíamos quedado había quedado pendiente en las definiciones del artículo 2 del proyecto, en la letra A, si se excluía a las botellas o no se excluía de los productos regulados. Y el Ministerio señaló que iba a traer una propuesta. Eso es. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los señores senadores y señoras senadoras. Efectivamente, nosotros no hemos traído redactada una indicación al respecto porque queremos buscar primero el consenso y porque para presentar una propuesta tendríamos que abrir un nuevo plazo de indicaciones. Pero sí, en pos de darle tranquilidad a todos, de resguardar el tema del uso de la botella igual o menor a 500 cc, nosotros queremos proponer lo siguiente: que se establezca en la ley la prohibición, o que quede dentro de los productos regulados, del artículo 2 letra A, mientras no rija el decreto supremo que establece la ley, las metas de envase y embalaje de la ley REP. Entonces, con eso damos la tranquilidad que mientras no esté rigiendo el sistema REP, que se va a hacer cargo en definitiva de todas las botellas, va a regir la regulación establecida en esta ley. Y una vez que empiece a regir el decreto supremo, esta ley, en el fondo, en lo que respecta a las botellas igual o menor a 500 cc, queda sin efecto y se rige por la ley REP, que yo creo que una salida bastante razonable y que daría garantía a todos de que no va a quedar en tierra de nadie esto. No sé si les parece como una buena solución y, lógicamente, si hay acuerdo en eso, trabajar en conjunto toda la indicación para que dé tranquilidad a todos. Se ofrece la palabra. Presidente, a mí me hace sentido lo que está planteando el ministro, subsecretario hoy día, como ministro en el día de hoy, porque en el fondo tomamos en esta ley lo que no está cubierto todavía por la ley REP, pero una vez que esta esté en vigencia y aprobada por todos nosotros, obviamente la ley REP pasa a ser prioritaria con respecto a esto, y eso me parece que es algo que va cubriendo todo lo que nosotros hemos estado hablando, y también yo creo que el propio Ministerio tendrá de alguna manera presionarse para poder sacar la ley REP al tener estas otras leyes que están transitorias por ahora. Sí, no importa, pero está grabado por lo menos. Mira, el problema que tiene eso es que tendría que cómo se va a implementar, porque vamos a dejar vigente esta ley que hace una prohibición, ¿no es cierto? Ya. Y cuando esté la ley REPS, entraría en vigencia la ley REPS. Pero la ley REPS tiene una progresividad, ¿ya?, de metas, ¿ya? Pasaríamos de una meta del 100% de cumplimiento de obligación, porque la ley que estamos tramitando no establece metas, ¿no? Y una vez que tú prohíbes, pasaríamos a trasladar esa responsabilidad a la ley REPS, que sí establece una progresividad. Entonces habría como una desincronización, ¿ya? ¿Entiendes? Entonces habría que pensarlo de cómo se puede sincronizar, porque no puedes tú prohibir y después permitir aquello que prohibiste en un proceso progresivo. Déjame. Presidente, yo no he participado del detalle, lo hemos seguido, por supuesto, porque una de las iniciativas iniciales la habíamos encabezado, que tiene que ver justamente con la eliminación de las botellas de plástico no retornable.
y esto es siguiendo la experiencia que tuvimos en las bolsas plásticas. Uno de los principales cuestionamientos que tuvimos inicial en el tema de las bolsas plásticas era ¿por qué solo la bolsa de camiseta, ¿no? Si hay tanto otro plástico que se utiliza. Pero hemos visto en la experiencia práctica cómo era buena parte del volumen, cómo tiene que ver con un cambio de hábito y que fue acertado. En el fondo, partir priorizando, ¿no es cierto?, poniendo el foco en un tipo de bolsa. Sobre todo por el volumen. Entonces a mí me parece que en la medida en que estamos dejando las botellas plásticas dentro de los productos regulados y además los tomamos solamente en esta relación de consumo que hay con el establecimiento, estamos perdiendo la idea matriz de ese proyecto que tenía que ver con ir eliminando el plástico que no es retornable. Algo que además hoy día se puede hacer, donde está la industria incluso con una ofensiva relevante. Entonces yo sugeriría dejar fuera de los productos regulados las botellas plásticas y hagamos una normativa para las botellas plásticas, porque si no, en el fondo esto se diluye. No sé si me explico, y esa es mi preocupación, o sea, no tiene que ver las botellas de menos de 500 cc, sí, probablemente en un local son las que se venden, pero las que en el comercio en general probablemente son, no tengo los datos, pero las de 1,5 litros, las de 2 litros, son las que más quedan dando vuelta en términos del impacto que tiene en la contaminación, ¿no es cierto?, en el uso del plástico como desecho. Y es ahí justamente donde nosotros queríamos apuntar en que estas tuvieran que ser reutilizables, ya sea de plástico o de vidrio, con una norma que además, insisto, toma la experiencia de lo que hicimos en bolsas plásticas, que es muy simple para la gente, muy simple para el comercio también, en términos de cómo se implementa. Y es la indicación número 9 que tenemos planteada. Presidente, a mí me lo planteó el ministro subrogante el día de ayer, pero yo creo que la ley REP y la ley de proyecto de ley de plásticos de un solo uso son complementarias, porque en este transitorio, claro, nosotros lo que apuntamos es a la prohibición de la PET, porque que un producto sea 100% reciclable no quiere decir que se recicle. La información que tenemos que es bastante mínima ese porcentaje, y las metas también al 2030 yo espero que las podamos ajustar, pero la dejamos en un transitorio, comienza a regir la ley REP, la lógica cambia, ya no es la prohibición. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar el tema del reciclaje si no está ni siquiera la infraestructura en Chile? En zonas extremas hoy día no hay ni siquiera hay infraestructura que permita hacerse cargo de plásticos de un único uso. O sea, que algunos hablan a veces del champú, no sé qué, no, acá esto dura 15 minutos el uso. Entonces, yo apunto a la prohibición, ministro. No me cuadra mucho esa transición, plásticos de un único uso a ley REP. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que hay que contextualizar un poco, porque esta ley lo que hace es la prohibición del plástico de un solo uso en los establecimientos de comercio. En el fondo no es una prohibición, o sea, para el expendio de alimentos y bebidas, en el fondo, y no es una prohibición general en el fondo en todo el mercado chileno. Entonces, si bien la ley REP es verdad que tiene metas progresivas que va sumando con la lógica de que se vaya generando el mercado y que se vayan estableciendo los lugares donde se hace la valorización y el reciclaje de estas cosas, en el fondo no son absolutamente extrapolables. No es que pasemos de una prohibición absoluta de los plásticos de un solo uso a nivel nacional a cambiarlo por ley REP, sino que sería la prohibición absoluta solo en los establecimientos de comercio, de expendio de bebidas y alimentos. O sea, es un espacio bien reducido y por lo tanto la ley REP tendría un alcance mucho más global. Y segundo, que nosotros la ley REP, en el fondo, se viene a hacer cargo. Yo sé que siempre existe, ¿no?, que la ley no es suficiente, que tiene metas, porque en derecho ambiental siempre existe la progresividad, uno no puede cambiar, salvo la prohibición de bolsas plásticas, pero también tuvo una progresividad de 6 meses y 2 años. Uno no puede cambiar la realidad de un punto a otro. Entonces, justamente porque en Chile no tenemos actualmente la infraestructura necesaria para hacernos cargo de la revalorización y de la reciclaje de todos los residuos, lo que hace la ley REP, siguiendo la experiencia internacional, es ir estableciendo metas a cumplirse dentro de ciertos años, cosas de ir generando esas capacidades en paralelo. Es un poco nuestra lógica. Y incluso, en el fondo, si nosotros metiéramos, porque lo que estaría quedando ahora sería
todos los productos o envases o plásticos de un solo uso que no sean a través del expendio de bebida o de alimentos de locales de expendio, igual van a quedar sujetos a la red. En el fondo, los únicos que vamos a hacerle la prohibición son a los pequeños locales comerciales que venden comida y bebidas. ¿Me entiendes? En el fondo, es a los pequeños locales a los que les vamos a meter más duramente la regulación, más que a los grandes que les vamos a permitir generar este reciclaje. Muchas gracias. Buenas tardes. También recordar que para alcanzar la meta del 45%, que es lo que está planteado en la REP, al final, acordémonos que eso es la meta para todos los tipos de plásticos. Hay muchos plásticos que no se pueden reciclar a la fecha, ¿cierto? Hay otros que son más difíciles de reciclar y hay uno que es justamente el que más ya se recicla, que es el PET. Entonces, por lo tanto, para que en el global se alcance un 45%, la tasa de reciclaje de las botellas PET tiene que ser muy cercana al 100%, porque de lo contrario, en el global no se alcanza ese porcentaje. Eso es una cosa. Y lo otro, de nuevo, respecto de las zonas extremas y todo, también recordemos que en la REP lo que estamos planteando es una obligación de que el 85% de las viviendas cuenten con sistemas de recolección puerta a puerta de los productos reciclables, ¿cierto? Y en ese sentido también, que es a nivel de cobertura de todas las regiones, ¿cierto? Eso. Al año 2030, que va aumentando en 10 puntos porcentuales por año. Acordémonos que esto tiene una complejidad en el sentido de que hay que ir generando convenios y capacidades en las distintas municipalidades. Va aumentando en 10 puntos porcentuales por año hasta alcanzar el 85%, que básicamente es prácticamente todas las zonas urbanas del país con recolección puerta a puerta. Y sin perjuicio que después del año 2030, en la medida que se van cumpliendo las metas, se pueden seguir un nuevo decreto supremo que va modificando esas metas. Exacto. E incluso metiendo nuevos productos prioritarios. La ley REP establece 6 productos prioritarios y otros que después el Ministerio podría priorizar por sí mismo. Entonces, sí, esto. A ver, yo creo que todavía la ley REP no solo es que es lenta, va lenta, sino que además es insuficiente todavía. Yo no entiendo por qué vamos a dejar un poco de lado esto que es bien importante, porque nosotros estamos tratando de apuntar a la reutilización, que yo creo que deberá ser así como un tema importante, digamos, de conseguirlo y perseguirlo. Y lo segundo es que esta meta que ustedes están hablando, a mí me va a perdonar, pero lo que yo veo hasta ahora completamente fuera de la realidad. O sea, yo no veo las comunas que el 85% se llegue a domiciliaria, digamos eso, porque lo que uno ve, por favor, es que escasamente comunas urbanas, estoy hablando de comunas urbanas grandes, importantes, escasamente hay puntos. Y además no se puede generalizar, porque cuando uno dice comunas, obviamente si uno dice Santiago, distinta es la realidad de la zona oriente, Las Condes, Providencia, Vitacura, que lo que ocurre en el resto de las comunas. O sea, el senador Girard sabrá perfectamente que esa es una irrealidad si uno piensa en Cerro Navia u otra. Entonces, de verdad, no entiendo mucho cómo se habla con una meta así que uno la ve tan lejos de la realidad. Entonces no quiero asumir, me encantaría que fuera así, tenemos que poner toda la voluntad, ojalá sea un compromiso, pero seamos realistas. Esto tiene un tema económico real, capacidad de los municipios y su organización. Escasamente nosotros accedemos en muchas ciudades, para qué decir, tenemos problemas acá en Valparaíso con el tema de recolección de basura. Y no hablo siquiera de separar, hablo de recolección de basura. Entonces, francamente, yo creo que es un poco irreal lo que están hablando. Senador. Sí, sabemos que es un desafío muy grande y justamente uno de los temas que hemos conversado en esta misma mesa es la necesidad de ser ambiciosos en este ámbito. Y lo que hemos planteado ahí es esta meta de que el 85% de las viviendas tenga recolección puerta a puerta. Eso es bajo la lógica de la responsabilidad extendida del productor. No son los municipios los que tienen que financiar ese sistema, sino que son los mismos productores, las asociaciones de productores son las que van a financiar financiar tanto el montaje y la operación, digamos, o sea, el echar a andar, la entrega de los contenedores o la fórmula que exista para la recolección, y toda la operación
para siempre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es justamente la potencia que tiene la ley REP, en el sentido que nos asegura que los productores van a permanecer financiando la logística de recolección de estos productos. Y por eso sí creemos que es viable avanzar en este sentido, pero obviamente tenemos que ir de forma progresiva, porque por más que lo financien los productores, igualmente, como ya señalaba, tienen que llegar a convenios con las municipalidades, y esto es un proceso, en el fondo, que tiene que ir desplegándose seguro, pero con una progresividad, ¿cierto?, para alcanzar la totalidad del territorio. Y si me permite, presidente, también. Hay un esfuerzo además que es absolutamente necesario hacer a nivel país, porque por difícil que sea el panorama, es un esfuerzo que, además de que estamos obligados como ministerio a hacerlo por ley, yo creo que es un deber de justicia y de sustentabilidad hacia el futuro, porque yo me pregunto, yo siempre he hecho un tema hasta estratégico, digo, en Santiago, cuando los actuales rellenos sanitarios dejen de tener o cumplan su vida útil, ¿dónde vamos a poner un relleno sanitario? Va a ser un estallido social tremendo. En la comuna que se decida poner, o sea, va a ser una oposición feroz de todos los vecinos, con justa razón, porque dice yo no tengo por qué recibir la basura y todo el resto. Entonces, a lo que apunta en definitiva la REP es a reducir los residuos que van a rellenos sanitarios. Y ese es un esfuerzo que, por ambicioso que parezca, y que es verdad que es muy ambicioso, y es al mismo tiempo muy necesario, porque los tiempos no están en el fondo para decir, ya mire, ahora... ¿qué comuna nos va a recibir los residuos de toda la región metropolitana, del mismo Valparaíso? En Temuco, por ejemplo, hace creo que ya 4 años no pueden disponer su residuo en el relleno sanitario porque la superintendencia lo clausuró por no cumplir con su RCA, y se gastan pero millones de pesos para ir a depositarlo a Los Ángeles. ¿Y por qué? Porque no han sido capaces en la región de ponerse de acuerdo dónde se va a establecer el futuro relleno sanitario para recibir la basura. Entonces yo creo que es un tema de futuro estratégico, aunque la ley no nos lo exigiera, que sí lo exige, en el fondo de darle una solución a un tema que se va a venir al mediano plazo, creo yo. Supongo que lo dejemos pendiente para que lo reflexionemos y digamos. Un comentario, presidente, para la reflexión, porque uno tiene que ver con la reutilización y otro el reciclaje. Nosotros, en la medida en que disminuimos la cantidad de botellas PET que se hacen, también disminuimos la base sobre la cual se calcula el porcentaje. Entonces, un poco complementando y poniendo un contrapunto a lo que argumentaban. Aquí a mí no me interesa que haya más botellas PET para cumplir un porcentaje respecto a la ley REP, porque igual eso tiene que ver con la cantidad que tú generas. Lo que yo quiero, y lo que entiendo que todos queremos, es que haya menos botellas PET y más reutilizables, que finalmente igual se reciclan cuando cumplen su ciclo, pero se utilizan mucho más. O sea, eso es menos plástico en el agregado para el medio ambiente. Entonces, ese objetivo a mí me interesa que no se diluya en la tramitación como se está dando. Por eso lo complemento. Sí. Sí, creo que es importante también recalcar un punto que hemos conversado en alguna sesión anterior, que el hecho de limitar las botellas de plástico de un solo uso, ¿cierto?, no significa que no vayan a aparecer otros materiales también de un solo uso, y que son más difíciles incluso de procesar, como por ejemplo el cartón para líquidos, donde la marca comercial más conocida es Tetra Pak, que ya existe en el mercado, agua, por ejemplo, que se vende en ese material, botellas compostables, que hoy día difícilmente tienen una logística para que efectivamente sean compostadas. Entonces, no significa necesariamente, a todos nos gustaría volver a una retornabilidad, pero en el fondo cuando uno solamente se enfoca en el plástico de un solo uso, no está permitiendo igual otro tipo de materiales que son también voluminosos, que no van a reducir el volumen total y que sí son muchísimo más difíciles de reciclar, ¿cierto? Entonces creo que es importante también tomar eso en consideración al respecto. Y lo otro es que el decreto para el establecimiento de la meta de envase y embalaje nosotros lo venimos trabajando hace mucho tiempo y tiene toda una serie de etapas que se van cumpliendo vía reglamentaria, y la verdad es que la mayor
complicación que nos traería esto es que es casi volver a foja cero, porque todas las metas se estudiaron y se establecieron y están todos los estudios económicos y sociales, con el AGIES, que el análisis de impacto económico y social que genera la regulación, hecho sobre esa base. Entonces, esto nos cambia un poco el escenario y implicaría un retardo importante en la implementación de ese decreto supremo. Sí, eso también. A ver, si nosotros estamos tratando de poner énfasis en el reutilizable, en todo caso, cuando ya no sea reutilizable, si vamos hablando al reciclaje, que debe ser como la otra etapa, igual requiere que esto sea fabricado en lo posible con materiales que te permita facilitar la clasificación y para poder lograr. Ahora, yo creo que es súper importante que nosotros mantengamos, y por lo menos yo estoy de acuerdo con la indicación que propusimos, que sustituía las botellas iguales o menores a los 500 cc por botellas individuales, que fundamentalmente por la función más que el tamaño, aunque después más adelante ponemos tamaño de 1000 cc para dejar a un lado, pero fundamentalmente el tema es la función de la botella individual. O sea, nosotros tenemos que partir por algún lado. Yo creo que es muy fundamental que mantengamos, si es que es la voluntad de la comisión, digamos, aprobar esta indicación, pero va en esa línea. Yo propongo que nos envíen un borrador, la discutamos, pero yo comparto lo que decía Carolina. O sea, nosotros tenemos un objetivo que es disminuir, ojalá retirar lo más pronto aquellos plásticos que están generando graves daños al medio ambiente y privilegiar aquellos que por distintas tecnologías son fundamentalmente reutilizables. Entonces, y por lo tanto, a nosotros nos parece que esa decisión es la decisión que tiene que primar el orden de lo que se va a aprobar en materia de una eventual indicación. Y nosotros no estamos no estamos aquí para resolver simbólicamente un problema, sino para resolverlo de verdad. Si no tiene sentido haber hecho esta ley. Entonces, sigamos con los otros artículos. Hacer un par de sesiones paralelas entre los asesores de cada uno de los parlamentarios y del ministerio, cosa que se pongan de acuerdo ellos y traigan una propuesta a la mesa. ¿Les parece? Sí, Isabel. ¿Bien así? Bueno, es una alternativa, sí. Yo creo que la conversación puede ayudar. Presidente, entonces pasaríamos a las indicaciones, a la letra C, a la página 3, a las indicaciones a la letra C, que son la 11, la 12 y la 13. Voy a leer el texto aprobado en general de la letra C, el texto aprobado por la comisión. Establecimiento, local de expendio de alimentos con consumo, como restaurante, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salón de té, panaderías, bares u otros establecimientos que sirvan comida preparada o expendan bebestibles. Está la indicación del Ejecutivo, la número 2B, que dice establecimiento, local de expendio de comida preparada para su consumo en el mismo lugar o fuera de este, como restaurante, casinos, clubes sociales, cocinería, fuentes de soda, cafetería, salón de té, panaderías, bares u otros locales similares que comercialicen comida preparada. Vale decir, le agrega que comercialicen comida preparada y que se consuman dentro o fuera. ¿El Ejecutivo, perdón? Es la letra B, la columna del medio, página 3. El comparado. Letra B, la columna del medio. 3. ¿Encontró? ¿Ah? ¿Qué? Ah, ya, perdón, es que yo estoy tardeada. Esta es la redacción. Es real, no. Para los consumos fuera de la establecimiento. En los consumos fuera. Sí. Todo esto de los... Es que parece que yo estoy con el papel.
Ahí me dicen en el fondo lo que es. Nosotros hacemos la indicación es juntar las C Juntar las- desde el texto aprobado por la comisión. Vamos a ver. Es como el paso de despacho. Y lo ponemos en una sola, se consume adentro y ya espera. Entonces estamos viendo cuál. La indica la letra B. Establecimiento. O sea, es la definición, es la indicación B Pero fusiona dos. que se refiere a la definición de la letra C, establecimiento. Sí, por favor. 109, presidente, no sé qué pasa. No, sí tiene Sí, pues ahí debería ser. No, ahí sí. Que la lógica de esto nuestra es que el texto aprobado por la comisión, si se ve en la columna de más a la izquierda de la letra, o sea, de la página 3, claro, la segunda sale establecimiento en la letra C y después en la letra D de la siguiente página se regula el consumo del paso o despacho a domicilio. Nosotros, en la propuesta del Ejecutivo, lo que hacemos es fusionamos y establecemos que el establecimiento es el que expende comida preparada para su consumo en el lugar o afuera, con la lógica de no diferenciar. O sea, quedan bajo el mismo régimen, tanto quienes consumen dentro Paso del local o al paso, o al paso, por despacho. O por despacho. Es una forma de condensar ambas opciones nomás y someterlo todo al mismo régimen. No hay diferencia si uno se lo consume ahí o si lo pide por alguna de estas plataformas y se lo llevan, también está sujeto al mismo régimen jurídico. Estaría bien. Una certificación para los usos de plástico porque ahí se entienden que no puede tener productos reutilizables. ¿Cómo es? A ver, pero repítelo de nuevo. Repítelo. Sí, o sea, no era al azar que tuvieran regímenes distintos cuando el consumo se hacía dentro del establecimiento a cuando se hacía afuera. ¿Por qué? Porque cuando se hacía dentro del establecimiento era mucho más fácil la reutilización del producto o del envase que se estaba utilizando. En cambio, cuando se hace fuera del establecimiento, estamos pensando en comida, por ejemplo, al despacho, en la que tienen que haber algún empaque que lleve la comida y que no es fácil para la empresa que hace el despacho recuperar ese empaque, sino que queda dentro del domicilio. Por eso tenían regímenes distintos, porque para el primero se establecía la obligación absoluta de que el envase tenía que ser reutilizado dentro del FER y no se podían usar otros productos. En cambio, para el que se hacía fuera del establecimiento, se permitían otros productos que en la medida que estuvieran certificados. Eso es, pero en el fondo el mismo régimen se aplica fusionando ambas letras en una sola nomás. En el fondo, diciendo que el establecimiento, lo que pasa es que pasa lo siguiente, que en la letra D lo que se está regulando, la D original, es el consumo al paso, pero no el establecimiento que vende el consumo al paso. ¿Me entiendes? Lo que se está es la acción, no el establecimiento que promueve ese consumo al paso. En cambio, nosotros los funcionarios establecemos que el establecimiento que queda obligado es el que vende en el local y al consumo al paso. ¿Si se entiende? Con la duda quería preguntarle al Ejecutivo, cuando hablábamos de cartón para líquido, por ejemplo, el más común que es este Tetra Pak, supongo que queda comprendido en la ley, en esta ley. Sí, en la medida que... Perdón, en la medida que use plástico, que es lo que ocurre ahora, sí queda comprendido en la ley, pero perfectamente podrían tener ellos plástico certificado. O sea, ese plástico podría ser reemplazado por plástico compostable y por lo tanto estaría permitido. Porque lo que aquí se está prohibiendo son los plásticos que no están certificados, ¿cierto? Entonces, ese es el problema que vemos. Así tal cual, ese material son capas de cartón con aluminio y plástico. Ese plástico hoy día no es compostable, ¿cierto? No es certificado y por lo tanto quedaría fuera. Pero ese plástico sí puede ser reemplazado por un plástico certificado y cumplir la misma función y por lo tanto ahí es donde vemos el problema que mencionaba antes. ¿Me explico?
En el fondo es que es un régimen muy complejo, consideramos nosotros, de someter a distintos regímenes en los que consuman adentro y afuera, porque además es difícil en algunas etapas. No sé, cuando uno en local muchas veces dice, oye, me lo voy a comer acá, oye, me llamaron, tengo que ir rápido a la reunión y me lo consumo afuera. En el fondo me voy caminando con el sándwich que me voy a pedir para servirme en la mesa. Bueno, eso hace que la sola... el solo hecho de que esa persona que ya consumió en el local y se va para afuera le modifiquen los utensilios que en que uno le tiene que entregar el producto. Entonces, mucho mejor que el mismo régimen sea para ambos, para los dos, y se simplifica el asunto. Veamos nosotros. En base a lo que quedó. Es que precisamente ese cambio de comportamiento es el que se pretende hacer por la ley, porque en el fondo esa simple decisión de utilizar un producto que es desechable, a pesar de que lo vas a usar en una posibilidad de utilizar uno que es reutilizable, es la que hace la diferencia de tener más o menos basura. O sea que nosotros... Tú podrías detenerte, en tu compra y decir, no, lo voy a consumir aquí, por lo tanto puedo utilizar un producto reutilizable. Pero es que en el régimen de la propuesta actual, establece que dentro del local no se pueden usar plásticos de un solo uso. Nosotros hicimos para el régimen de afuera, de los que consumen afuera, tampoco se puede usar. Lo que sí le permitimos usar otros productos desechables, por ejemplo, el plato cartón. Y eso es lo que decimos que debe ser parejo para ambos lados, en el fondo. Pero si homologas esos regímenes, entonces dentro del local de establecimiento también van a poder utilizar el plato cartón. Sí. Y eso es lo que se está tratando de evitar con esto, porque vas a estar utilizando un producto desechable cuando podrías reutilizarlo. El cartón no se está eliminando. La definición actual del proyecto son los productos desechables los que se prohíben dentro del establecimiento y no solamente el plástico. Bueno, ¿sabes qué? Dejemos estos temas para que lo discutamos con asesores y llegamos a un acuerdo. Son temas específicos. Es un tema técnico. En Sí, presidente. Sí, no, además, presidente, señalar de que estamos en la parte conceptual, básicamente, en el concepto solamente del establecimiento, porque si ustedes se van al artículo 3 y 5, ¿verdad?, donde se definen los productos reutilizables, se definen las prohibiciones, ¿cierto?, ahí ya se entra en el detalle del tema. Esto es un mero tema conceptual. Se lo dejamos. Presidente, solamente para tener el concepto claro, aquí estamos hablando del plástico como la materia a legislar de no seguir usando. Entonces, despejar también la duda con respecto a los envases que son de otro tipo y no plástico, de no meterlo en el mismo paquete, digamos. Solamente para cuando lo analicen los asesores junto al ministerio. Oye, además, no solo aclarar que fue el senador Proens que amplió el objeto de en una indicación. Sí, pero no se me acuerdo, pero la subió él. Acuérdense que la subió él. Vamos a ver que permitir solo los platos formales de ¿O no? Discuto la autoría. No voy a decir más, presidente. Yo la había eliminado y usted la subió. Sí, está bien. Ya, pero no es un tema. Resolvámoslo. Ya, la siguiente. Solo quería dejar constancia que las indicaciones 11, 12 y 13, referidas a esta misma norma, establecen la responsabilidad por los establecimientos de las personas naturales o jurídicas que a cualquier título lo exploten. O sea, que eso no quede, que se considere eso, que no está considerado en la indicación del Ejecutivo. Eso nomás. ¿Ah? Personas naturales o jurídicas. O jurídicas, sí. Pero lo contemplamos en esa letra, pero lo vemos más adelante. ya.
Después siguen las definiciones. El Ejecutivo formuló indicación a la definición de plástico. El texto aprobado por la Comisión en página 5, en la columna de la mano izquierda, señala plástico, aquel producto que contiene como componente un polímero que se produce a partir del petróleo o materias primas de origen renovable, ya sea de forma total o mixta. Y el Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo por la siguiente columna del medio. Plástico, material sintético elaborado a partir de polímeros que tiene la propiedad de ser fácilmente moldeable y de conservar una forma rígida o parcialmente elástica. Se entenderá que un producto es de plástico cuando esté compuesto en forma total o parcial por este material. Independiente en el fondo si el polímero de petróleo sale de eso. Porque hay plásticos que se hacen de... Presidente, si me permite, para explicar, aquí yo no soy experto en la materia, pero lo que me dicen en el fondo es que es un poco más abierta la definición que hacemos en la indicación del Ejecutivo, porque en el texto aprobado por la Comisión solo se refiere a los polímeros que se producen a partir de petróleo o materias primas de origen renovable, y dicen que existen otros tipos de plásticos que provienen de otras fuentes que también caerían comprendidos en nuestra... ¿Cuáles serían esas otras fuentes? Sí, el plástico son cadenas moleculares largas, ¿cierto?, que normalmente se generan a partir de derivados del petróleo. Eso es lo más común, históricamente ha sido así. Pero en los últimos años, esas mismas cadenas moleculares también se pueden hacer de materias primas vegetales, por ejemplo. O sea, uno puede con caña de azúcar producir alcohol, y con esas moléculas de alcohol se genera una polimerización, que significa que uno crea esas mismas cadenas largas y puede generar el mismo tipo de plástico con las mismas características, pero de origen vegetal. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es que esto sea más amplio, que la prohibición no solamente sea para aquellos que son de origen de petróleo, sino también para los otros tipos de o sea, en el fondo hay que distinguir una cosa. Sí, hay una creencia como generalizada, que es la siguiente, que los plásticos que vienen de origen vegetal, por ser de origen vegetal, se van a degradar como cualquier vegetal. Eso no es así, ¿cierto? Porque esos plásticos, dependiendo de las moléculas que se hicieron, esos plásticos de origen vegetal pueden ser tan durables como el plástico de origen de petróleo, ¿cierto? Entonces, lo importante no tiene que ver con el origen, sino que tiene que ver con qué es posible que ocurra con ese plástico una vez que uno lo da de baja. Si el plástico se va a mantener ahí 500 años, para nosotros es problemático y por lo tanto debiera ser prohibido. Si ese plástico se puede compostar en un proceso de compostaje industrial, pues bien tenemos un plástico que no reviste de los problemas que tienen los otros tipos de plástico. Y por eso lo importante está en la letra siguiente, que tiene que ver con la definición de plástico compostable, ¿cierto? Y eso es lo que sí estaría permitido, y lo que no estarían permitidos son todos los otros plásticos independientemente del origen. ¿Se ofrece la palabra? Si alguien quiere decir algo. Senadores o consultas, senadora Órdenes. Gracias, presidenta. Hace un tiempo tuvimos en audiencia a Mauricio Perello, creo que era el nombre, y él planteó una botella, presentó una botella en base de origen vegetal, pero lo que se sostenía era que no eran 500 años, eran 180 días Correcto. Lo que demoraba el proceso ahí de... Entonces, porque yo entiendo que ahora la propuesta del Ejecutivo es colocar ese tipo de envase, ¿no? Por eso hago la consulta. Sí, ¿puedo aclarar? Es que justamente esa, en el fondo nosotros lo que está planteado es lo siguiente: los plásticos de un solo uso quedan prohibidos, ¿cierto? Salvo que esos plásticos sean compostables. Entonces, el caso de esa botella precisamente está en la excepción, ¿cierto? Porque es un plástico, en ese caso se cumplen las dos condiciones: es de origen vegetal y además es compostable. Genial, excelente. Pero hay algunos que son de origen vegetal y no son compostables, y eso es lo que nosotros vemos como problemático, ¿cierto? Porque en el fondo, como ya decía, los vamos a mantener, ¿no es el caso de esa botella?
pero sí es el caso de otros productos plásticos que se pueden mantener en el medio ambiente por 500 años, independientemente de que originalmente hayan venido de una caña de azúcar o de maíz, ¿cierto? Ese es el... Una consulta, cuando dice 500 años, ¿ustedes establecen un límite para decir compostable de años? No es lo mismo decir 180 días que decir 3 años, que decir 100 años o 500 años. A ver. Tenemos una norma chilena del INN, el Instituto Nacional de Normalización, tiene una norma chilena que es la 3399, que fija cuáles son los plásticos compostables. Entonces lo sujetamos a la norma técnica. O sea, está definido. Y eso tiene que ver por composición y tiempo en degradarse, digamos. Y condiciones también en que se descompone, porque hay toda una... Hay un test de composición de acuerdo a las condiciones de, ¿cómo se llama? De compostaje industrial. Claro, o sea, para que se genere el compostaje es muy difícil que se genere en cualquier condición, hay que cumplir ciertas condiciones de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, y esos son las que se someten en el test. Ah. Muy bien. No sé. Bien. ¿Alguien más quiere alguna otra consulta? Votación. ¿Votación? En fondo, nosotros reemplazamos la letra F del plástico por la C, D y E siguiente. Pero vamos por la... Sí, estamos viendo la C Por ahora. la C de... Plástico, material sintético, la hora. Ese es el tuyo. O sea, es bien amplio. Pero implica en el fondo aprobar Una consulta, perdón. El problema del compostaje es que, ok, ustedes dicen que tiene que tener una serie de condiciones de compostabilidad, pero igual esto significa que hay que llevarlo a un determinado nivel, porque si no va a quedar en la basura, o sea, para que sea tratado. Sí, que se hace cargo de eso. y generar las condiciones para que sean efectivamente compostables. Ahí nosotros tenemos una estrategia, senador, que si quieren le pueden comentar que estamos... Nosotros estamos trabajando en paralelo con la ley REP, estamos trabajando en una estrategia nacional de residuos orgánicos que justamente lo que busca es generar la logística y la infraestructura necesaria para generar compostaje a gran escala en el país. Acordémonos que de lo que hay en la bolsa de basura de una familia que no separa nada, alrededor del 20% son envases y embalajes. El 11% son plásticos, pero el 58% son residuos orgánicos, ¿cierto? Y por lo tanto lo que nosotros hemos visto como administración es la necesidad de seguir avanzando en la REP, pero al mismo tiempo también avanzar con esto que es 5 veces más que todos los plásticos, que son los residuos orgánicos, y lo que constatamos es que no había una estrategia de país y estamos construyendo una estrategia con todos los actores, con todo el mundo público, el mundo privado, la academia y la sociedad civil. Llevamos ya 5 reuniones con este comité asesor y vamos a tener un anteproyecto que va a ir a consulta pública en el mes de enero, ¿cierto? Entonces estamos trabajando, lo que queremos, la visión con la que estamos trabajando es decirle al vecino, en vez de botar todo en la misma bolsa, separa aquí lo reciclable, aquí lo compostable, y que esa bolsa de basura sea realmente mínima respecto de lo que es hoy día. Esa es como la visión y por lo tanto apostamos a que vamos a construir la infraestructura para que los productos compostables efectivamente lleguen a una planta de compostaje. Perdón, y además que con la lógica que eso después se puede traducir, como nosotros podemos priorizar después otros productos, que a la larga la estrategia se conversa en los productos orgánicos puedan meterse en un decreto supremo irregular. No por la red, pero sí por el artículo 4 nos permite regular eso. Sí. Pero es como decreto supremo que Sigue operando. Es que Votemos, oye. después sigue Sí, conversando. oye, votemos. Oye, ¿está en votación o no? Ya. ¿Votamos, presidente? Yo no sé si lo dejaría pendiente, porque yo le daría una vuelta. Le daría un poquito vuelta. ¿Te parece, senadora? ¿Te parece que podemos dejarlo un poco pendiente? Tengo mis dudas, porque lo que ustedes hablan de los residuos orgánicos es súper importante, pero eso está muy lejos todavía. Están recién ustedes en una etapa inicial de conversaciones, todo eso está muy lejos de ser una realidad. Tenemos una reunión urgente con la senadora Estaríamos permitiendo. ¿Qué reunión de comité? ¿Estamos en coro? A ver, Presidenta,
La senadora está reemplazando a su senadora. Pero no sé si vamos a seguir, a ver, veamos qué sigue, si no lo tenemos que dejar. Es que, según dijo el secretario, ministro. Ya. El ministro subrogante. Ya, ministro. La letra C, D, la letra C, D y E, propuesta por ellos, reemplazaban a la letra F. O sea, serían estas tres indicaciones las que tendríamos que dejar pendientes. ¿Ah? Ok. ¿Ya? Seguimos. En la misma página 5 está la definición de material reutilizable. La senadora estará mirando. Pero nosotros eliminamos todas las utilidades que no es indiferente de que sea la definición de material. ¿La encontraron? En la página 5, la letra G del texto aprobado por la comisión, material reutilizable. Aquí el producto de loza, vidrio, metal, madera, greda, plástico u otros que hayan sido diseñados para ser utilizados en múltiples ocasiones. La indicación número 14 del senador Proes es para reemplazar toda la frase que comienza con de loza y termina como para ser utilizado por la que sigue, fabricado con un material que permita su uso. O sea, aquí el producto fabricado con un material que permita su uso en múltiples ocasiones. Así quedaría la propuesta del senador Proes. Teníamos la que teníamos aprobada hasta ahora, que el material reutilizable. ¿Dónde está el producto regulado? Etcétera. Y la indicación del senador Proes es para que quede como material reutilizable aquel producto fabricado con un material que permita su uso en múltiples ocasiones, sin entrar a señalar cuál es cada uno de estos materiales. ¿Cuál? Senadora, si me permite. Es que también, es que en el fondo está sujeto un poco a lo que estamos pendientes justo en la indicación anterior, porque en el último párrafo de la letra E nosotros decimos que para estos efectos se entenderá que los productos señalados... Bueno. Sí, que hay que apagar, exacto. Perdón. Que en el fondo, esto es la definición de material reutilizable, nosotros también estaría incluido dentro de la letra E de la indicación que dejamos pendiente anteriormente, que en el último inciso establecemos, para este efecto se entenderá que los productos señalados en el párrafo anterior son reutilizables si son usados para el establecimiento en múltiples ocasiones de conformidad con su diseño, que es más amplia, porque no se sujeta a la materialidad, pero en el fondo si después se aprueba la indicación del Ejecutivo que quedó pendiente de discusión, no tendría sentido en el fondo mantener la letra G que actualmente está aprobado. Entonces también habría... sí. Enseguida está la indicación, la letra I, que señala del texto aprobado por la Comisión en la página 6, que la define como, ¿qué es? Definición de bolsa plástica para envío. Bolsa plástica que es entregada por un establecimiento de comercio para el envío de bienes o documentos al domicilio del destinatario. La indicación de los senadores Proens y Sandoval es para eliminarla. Porque está en la ley ya. Está en la ley de bolsas plásticas. Exactamente, por eso. ¿Sí le parece? A ver. Presidenta, lo que pasa es que esto ya está en la ley de bolsas plásticas, entonces por eso que nosotros proponemos suprimir. Ya, entonces, 4 por 0. ¿la eliminamos o la retiramos? ¿La eliminamos? ¿La eliminamos? No, porque tenemos que eliminarlo. Se elimina la letra O sea, es para eliminar la letra I. Exacto. Es para eliminarla, o sea, hay que probarla. ¿Ah? Bolsa plástica para envío, sí. Eso es. Porque está, exacto, porque ya está en la otra, en la ley anterior. La ley anterior, sí.
que habría que verla junto con la 17, porque una cosa es la 15 del senador Promes y 16, senador Sandoval también, y otra es la 17, que tenemos que viene a continuación, que es para lo mismo, en términos de la bolsa plástica. Pero es que está hablando, la 17 habla de la botella individual. Claro, es sustituir. Es a la letra... La misma letra la cambia. La cambia, no están en relación, hay un problema de numeración. Pero si es que se aprueba la indicación 15 y 16, ¿se entiende rechazada la 17? Ese es lo que queremos evitar. O sea, esta indicación también debiera quedar pendiente, la de botella individual, la indicación 17. Bueno, y entonces Sí, también debería quedar pendiente la 17. la discusión de la botella. Exacto. Escucharemos La 17. Pero no así la anterior, pues, porque no tiene ninguna vinculación la bolsa plástica de envío. La 15.6 habría que aprobarla para eliminar, porque es de... Toma la votación, haciendo referencia a otra presidente. cosa. Pero lo entendido que queda pendiente la Sí. Ordenemos. Le voy a dar la palabra al asesor del senador Girardi a ver qué quiere decir. Efectivamente, las tres indicaciones tienen el marco común de que eliminan la letra I como está formulada actualmente. El problema es que se aceptan las primeras dos, la tercera, que adicionalmente incorpora una nueva definición, no podría entrar a discutirse, porque ya fue eliminada la letra I. Entonces tendríamos que hacerse la prevención de que la letra 17 se modifique a agregar un nuevo número. Sí, claro. Si eso sí, queda así, sí, no se pierde, sí. podemos eliminar ese inciso. Una nueva, claro. Podemos dejar pendiente el 17 el entendido que Entendido que sí se puede tratar. Buscamos pendiente una nueva letra ahí. Una nueva letra ahí. Una Una nueva letra ahí. Sí, ¿Te pero parece? pendiente. Ya, entonces la Claro, otra se pendiente una aprueba nueva- la eliminación. Sí, la otra por 4 por 0. Ya. Sí, la 15 y 16 sería 4 por 0. Y entramos Bueno, a también la letra... la 17 está pendiente porque entra dentro de las botellas que quedamos Claro, de... y también... También la letra J, que está en la página 6, que define botella plástica de un solo uso. También estaría pendiente. Exacto. Es que la 18 y 19 también quedarían pendientes. Porque estamos hablando de nuevo de botella. De botella. La letra... tenemos que ponernos de acuerdo en la- Sí, está claro. Todo lo demás está bueno. La letra K también quedaría pendiente y las indicaciones 21, 22 y 23. Después empezamos... Perdón, Presidenta. Sí, sí. Seguimos pendientes, dejamos todo pendiente hasta los 23. Ahora, la indicación número 24 de la honorable senadora señora Goich es para agregar la 24, la 25, la 26 y la 27 para agregar definiciones nuevas. Los siguientes literales. Bebidas, todo alimento líquido destinado al consumo humano. Sí, o sea, no es... ¿Cómo? Lo que pasa es que cuando uno incorpora una definición El micrófono, para que perdón. tenga un efecto normativo distinto a lo que tiene el lenguaje corriente. Y yo entiendo que la definición que se está poniendo acá es la misma que entiende toda persona de uso común, entonces sería redundante o innecesario. Poner eso. Claro. Sí, claro, bebida. Me imagino que igual a la Todo lo que se aprobó, lo que escucho. Que lo que me está diciendo, a ver, le voy a dar la palabra a Alejandro para que vea que lo está viendo. Ah, está bueno, muy bien. Si quiere le podemos dar la palabra, no hay problema, profesor. Si quiere opinar. Sí. Ya. Va a salir caro. Ok. ¿Qué tenés que ir? Gerardo Bascuñán, asesor legislativo de la senadora Goich. Esta indicación fue formulada con el objeto de distinguir cuál va a ser el ámbito de aplicación de las indicaciones que la senadora ha propuesto referida a botellas.
para distinguir de que el alimento que va a contener estas botellas sea precisamente aquellas bebidas no alcohólicas, ¿ya? Y de ahí recogimos la definición que al respecto se ha establecido en la Ley 20.066, si es que no me equivoco, que es la que regula el etiquetado de alimentos, en donde efectivamente la ley sobre etiquetado de alimentos regula solamente a aquellas bebidas que se consideran alimentos y dentro de los alimentos se excluyen a las bebidas alcohólicas. Presidente, esto, al igual que la que vimos al inicio, también es parte de la ley REP, entonces no será también la misma lógica de analizarlo bien antes de avanzar. Senadores, yo sugiero dejar esta materia pendiente porque está precisamente relacionada con toda materia que vamos a definir sobre bebidas y botellas. Estoy de acuerdo, presidente, y además para el objeto de la ley, que en el fondo son los desechos que se generan, yo creo que da un poco lo mismo si el contenido de la botella es alcohol o bebida no alcohólica, etcétera. En el fondo no es muy claro. Y que en el entendido, en el fondo, que nos tenemos que poner de acuerdo en las definiciones principales para poder continuar con la votación siguiente, porque todas las otras se referencia un poco a las definiciones que tenemos pendientes de acordar. Todos están topando en la botella de uso, en la función o el tamaño, cómo la vamos a regular. Para ponernos de acuerdo, quizás darle un plazo de una semana, tener presentaciones. O 2 semanas, 1 o 2 semanas. La próxima es Italia, ¿no? Yo creo que no va a haber. No. ¿Acordaron ya? Sería lo adecuado, porque tenemos que elegir la parte. No hay regional. No debería haber regional. Bueno, pero en todo caso, una semana por lo menos, y si no independientemente de eso, démonos una semana. Exacto. Y se necesitan más cabezas. Que los asesores y las asesoras se coordinen y tratemos de resolver tenemos visiones. Traer una propuesta sola, en lo posible. Pero usted trae propuestas y después está bien, pero de ella. Yo no. Es poco confiable. Bueno, dejémoslo así. Voy a omitir opinión, presidente. Todo lo que viene queda ahí. No, además que da buena opinión y después se desentiende de ellas. Ya, ¿quién entonces? Hasta acá. Sí, porque todo lo que viene está ahí. Sí, no, es mejor dejarlo hasta ahí. ¿Qué más se